Amigos, bienvenidos a la charla de hoy, con la cual yo espero contestar a algunas o muchas preguntas e inquietudes que me han hecho llegar a raíz de nuestro más reciente video en el que documentamos nuestra visita-encuentro a Vancouver, Canadá. Yo tengo hoy un hispano como usted y como yo, con más de 30 años de residencia en este lindo país, quien hoy por hoy trabaja como asesor, consultor de inmigración certificado por el gobierno canadiense. Les presento a Marvin Rojas. Bienvenidos, amigos entrañables. Debido a mi último viaje a Canadá, donde tuve la oportunidad de hacer nuestro primer encuentro con amigos entrañables y hemos visitado Vancouver, pues ya me han llegado muchos comentarios respecto a Canadá, un país al que siempre despierta en los hispanos mucho interés, siempre está en esas listas de clasificaciones mundiales donde la gente quisiera viajar, emigrar, estudiar, trabajar. Así que hoy he tenido el placer de invitar a un amigo. Marvin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme por acá en Amigos Entrañables, Carlos. Muchísimo gusto de platicar aquí contigo. Salud. Yo estoy tomando un chocolatito, no café, desafortunadamente porque es un poco tarde, pero un chocolatito. Gracias. Un gusto de estar por acá más que todo y tratar de conversar y tener esa afinidad donde tal vez algún latino, hermano, hermana que nos escuche, les podemos ayudar en cualquier entorno. Pues empecemos por una historia, porque porque quiero conectar este último video de Canadá con tu historia como inmigrante. Marvin, cuéntanos un poco de ti. Ya avancemos y contémosle a la gente que eres inmigrante y que vives en Canadá. ¿Hace cuántos años, Marvin? 31 años. Ah, bárbaro, me ganaste. Yo tengo 22, pero tú ya, wow. Te gané 31 años. Vine muy joven acá. Mis padres migraron hacia Canadá por razones de las cuales el país donde estábamos había una guerra interna. La guerra interna no dejaba que mi padre pudiera trabajar y vivir en paz. Entonces él primero salió a los Estados Unidos a buscar una mejor vida, no solo para él, pero también para la familia. Le gustó Estados Unidos, pero prefirió irse más al norte. Dijo, ¿saben qué? Vámonos a Canadá. Entonces, él ya estando en Canadá, nos ayudó para que pudiéramos venir, ¿verdad? Sí, como hace muchos países. Yo aquí estoy, seguro que como muchos nos estamos imaginando, ¿cuál será ese país? Yo creo que tiene que ser un país de Centroamérica, porque con tantos conflictos que tenemos, ¿me equivoco? No sé, ¿de qué parte eres, Marvin? Porque tu acento, tu español es bastante neutro. Sí, mira, soy de Guatemala, ¿sí? Y el español es un poco neutro y te digo, porque cuando vienes a Canadá, tú platicas con personas de todos los lugares. Así es. México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile. Entonces, si tú te reúnes tienes tus amigos de todos estos lugares, tu acento se va perdiendo. Y una cosa que es muy importante de tomar aquí,
que con mi español cuando yo vine aquí estaba en un nivel, Sí, ¿verdad? Estaba en sí, un nivel así de hasta el grado que yo estudié. claro. Entonces, no estamos hablando de un nivel universitario, no, no, no. No, 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 eras un joven y ahí tu español quedó congelado, yo entiendo, porque he tenido como educador y ya mis amigos me conocen que soy educador y enseño español francés, conozco esas historias donde el chico, la chica vienen y su español queda ahí donde quedó, 7 años, 10 años, 15 años, que ya Exacto. tienes que asimilar también otra lengua. Tienes que asimilar otra lengua y entonces ahí a veces cuando, bueno, yo me siento cómodo hablándolo. Obvio que hace 2 años atrás tal vez tenía un poquito más de dificultades, pero así como aplicaciones como en Clubhouse o en otras aplicaciones donde puedes practicarlo y te unes a los grupos y practicas. Y eso es algo muy importante. Hay que practicar el idioma, porque si no, no puedes avanzar. No puedes formular esas técnicas que te van a ayudar. Llévanos atrás a ese inmigrante y a ese chico. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana, bueno, que vinieron conmigo, Ujú. una hermana mayor y un hermano menor. Ok. Ya Te, estando aquí, mis padres tuvieron otra hija y es mi hermana, la más pequeña. Te entiendo. Cuéntanos como inmigrante joven, porque hay varias etapas de la vida, los que inmigramos ya después de cierta edad, de pronto, siempre se dice de pronto que los más jóvenes supuestamente asimilan más rápido, aunque yo he visto todas las historias, Marvin, hay chicos que sufren el trauma de dejar su tierra y arraigarse en otro lugar. ¿Cuál fue tu experiencia en Canadá y a qué ciudad llegaste? Si nos puedes Ya, contar. definitivamente esa fue mi historia. Esa fue mi historia, porque yo tenía un grupo de amigos, yo tenía mi escuela, yo estaba en unos momentos decisivos de la pubertad, Mm, empezando la pubertad. Entonces son momentos así como muy sensitivos para una persona joven que está total. empezando a conocer el mundo, que está empezando a tal vez a ser un poco independiente de alguna manera. Para mí fue un choque de culturas porque aquí era todo así como cuando, los primeros días, todo muy ordenado, Sí. todo muy limpio, las personas así bien, no podría decir correctas, pero si tomabas el bus, digamos, todos callados, leyendo su libro, no había esa energía Esa latina, energía latina de los hispanos, que a de la veces somos música. la música, la manera de comportarnos, le hablamos al de al lado. Exacto, no había nada de eso. Entonces, de cierta manera, yo me encontraba, hasta cierto punto, me frustré, Sí, porque obvio, la familia que se quedó atrás, tío, tía, abuela, abuelos, primos, sí. y encima de eso yo me sentía así solo. Me sentía solo, aunque aquí estaban mis padres, pero no tenía ese círculo Es duro. de apoyo que Total. uno usualmente buscan los amigos en el resto de la familia. Eh, Fue duro, fue definitivamente duro Cuéntanos porque, a qué ciudad llegaste de Canadá, porque sí, como eh, Canadá se divide en la parte francófona y en la parte anglo. ¿Llegaste a hablar inglés o francés? ¿A cuál inglés, pues, llegaste a que tenías que adquirir un idioma nuevo? sí, a hablar inglés, y fue a la provincia de Alberta, que Ah, está que está a la par de la provincia de British Columbia o Columbia Británica, que es donde así. está Vancouver, donde fuiste tú. Así es, ok, Sí, sí, sí. sí, la parte anglo. Muy bien. Cuando llegaste automáticamente, pues los chicos van a la escuela. ¿Cuál fue tu experiencia asimilando el idioma, por Oh, ejemplo? sí, no. Mira, cuando vine yo no hablaba una gota de inglés. Tal vez sabía los colores y las frutas, algo así bien básico. Ujú. Entonces, mi experiencia fue, como te decía, vuelvo a ese choque de culturas porque no hablaba inglés y me ponían en clases donde tenía que hablar el idioma. Claro. ¿Qué año, te puedo preguntar qué años tenías? ¿Eras un adolescente? Sí, tenía, ¿qué? 13, 14 años. Ah, muy bien, ok. 13, 14 años. Entonces, te puedes imaginar, era una edad muy Sí. precaria, Claro, y precaria. puede ser ya, no, si porque para los 13, 14, 15 años ya uno alcanza a tener conciencia
de su cultura, alcanzó a tener amigos, tiene recuerdos. Yo sé que para los niños más pequeños, pues es más fácil, ¿no? Sí, Pero sí puede causar un impacto. De esos primeros días, ¿qué recuerdas? Bueno o malo, llegaste oh, a ese lugar nuevo y fue te también un cuento, choque hasta de cambio geográfico y de clima también. de clima, cambios. Fíjate que te voy a contar una pequeña historia. Llegué a la escuela y el profesor de música, porque siempre me ha gustado la música, me dice, hey, ¿tocas un instrumento? Y me hace algún instrumento, como muecas, señas. Y yo le digo, yo creí que me preguntaba si me gustaba algún instrumento. Yo le Ujú. digo, sí, me gusta la guitarra. Ah, perfecto. Fue a sacar un bajo y me pone enfrente de todas las personas bueno, del grupo de la orquesta. Ujú. Y me da unas notas musicales y empieza, pues, él a dirigir la orquesta. Y de ahí cuando me tocaba a mí, yo solo le jalo la cuerda de la guitarra y ¡pum! Pero, y él me dice, bueno, toca, sigue. Y yo le no entiendo, no sé que ahí se dio cuenta él de que, bueno, él primero no hablaba inglés y segundo, en verdad no tocaba la guitarra. Él pensaba que tocaba la guitarra. Pero desde ese momento fueron muy buenos conmigo porque me pusieron un instructor Ujú. para que pudiera aprender. Yo recuerdo, era una gran caja, uno no sé cuántos pies de largo, pero una gran caja que tenía que transportarme en el bus, -20, -30 grados. Entonces estaba yo en la parada del bus agarrando esta caja de mi vida porque ya no, ya no aguantaba el No, unas frío. temperaturas que en tu linda Guatemala no, a las cuales no te habías enfrentado. Exacto. Tus padres, ¿qué tanto tú crees? Hablemos de un poco de este proceso. La gente está interesada. Sí, Yo estoy compartiendo últimamente mi experiencia. En Amigos Entrañables hay una charla semanal con alguien diferente, pero yo también a raíz de mucha gente, tú ya ves, las oleadas de inmigraciones vienen y van, en sí. algunos momentos más fuertes, otros menos. En este momento, y ese es también mi interés contigo y esta charla, porque he detectado que en medio de la pandemia, digamos en los 2 últimos años, se ha venido una ola migratoria de nuestros países bárbara, bárbara. Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba y de Centroamérica, pues imagínate, ni qué decir. Ujú. Eh, entonces, en ese momento, para que la gente sepa un poco qué esperar, ¿tus padres ya hablaban también el idioma o ellos también iban transitando por su propio proceso migratorio a la misma vez que tú ibas por tu lado en la escuela? Sí, mi padre hablaba un poco más, definitivamente. Él vino y trabajaba para un taller de mecánica. Él incluso tuvo su taller de mecánica, pero conociendo los aspectos de cómo tenemos que manejar las cosas en otros países, es Mm, diferente de cómo manejamos las cosas en nuestros países. sí, Entonces, total. él tal vez, sí, yo creo que él tal vez no hizo no tenía la suficiente información para tener ese negocio y sacarlo adelante. Pero el nivel de inglés de él estaba mucho mejor, el de mi mamá estaba tan malo como el mío, o sea, casi cero. Entonces el Entiendo. proceso Y de ella fue, me encanta ese concepto. Hablemos de la información previa que puede tener una persona que decide viajar o emigrar, porque son dos procesos diferentes, sí, y de la cual yo ya tengo un pequeño video donde hablo de, ¿quieres viajar a otro país y tener una experiencia por 6 meses, un año, 2 años? Porque es válido salir del lugar donde nacimos y tener otra visión del mundo y adquirir otro idioma, o quieres inmigrar, que es un proceso mucho más profundo y muchísimo más radical. Tú hablas información, porque mira, tengo familia y amigos que cuando inmigran a Canadá en la parte perdón, francófona, estoy hablando de Montreal, Quebec, ellos sí, tienen un programa donde la persona adquiere el idioma. En, ujú. en, en el caso anglo, ¿hay algún programa así también donde la gente se pueda dedicar a estudiar un año el idioma y pueda un poco como pasar esa transición cultural? No sé. Fíjate, fíjate que en el ángulo, bueno, en esos tiempos cuando vine con mis padres, Ujú. el lugar, el gobierno local,
de Alberta, por decirlo así, el provincial, ellos le daban a las personas recién venidas un año de inglés. De O sea inglés. que mi madre tuvo la oportunidad de tomar esas clases de inglés por un año. Programas aún así existen. Lo bonito de todo es de que hay varias entidades gubernamentales y no gubernamentales que te ofrecen esa ayuda. Incluso puedes ir a una librería o se podría decir biblioteca en algunos lugares que literalmente hay personas ahí que están enseñando inglés cuando tú lo necesitas. Está el centro del Catholic Immigration Society, que también dan clases de inglés gratis. O sea que hay un contorno para la ayuda de los inmigrantes que se incorporen, que se integren a la sociedad. Muy bien. Mientras tú hablas, yo te escucho tu español. Felicitaciones, porque yo sé que llegaste hecho un joven, un teenager, pero mientras Cuesta a veces, empezar a hablar ¿no? español no pareciera, porque creo que lo mantienes bastante bien incluso. Muchas gracias, Vic. En esa escuela que te decía, Ujú, nadie hablaba español. Había un chileno, ujú. todos italianos, la mayoría italianos y canadienses. Un chileno, nada Duro, más. duro, duro. Sí, ¿Se hablaba español en casa? sí. ¿Cómo crees que fue, para contarle un poco a la gente, vamos a hablar de procesos, porque los inmigrantes se suele escuchar la parte bonita de nuestra inmigración. Ay, está en Estados Unidos, está en Australia, está en Inglaterra, está en Canadá, pero nadie sabe que se pasa por todas unas etapas de migratorias. ¿Cuándo tú, porque tú ya tenías conciencia de que venías de Guatemala y venías con un idioma, con unas costumbres, ¿cuánto tú consideras que te tomó empezar a tener sentido de pertenencia? De que Canadá, y en este caso, perdón, llegaste a Alberta, ¿qué ciudad? Porque sé que la Sí, capital es Edmonton y la más poblada es Calgary. ¿A qué ciudad llegaste? Calgary. Calgary, ok. Sí, exacto. Muy buena pregunta porque Porque toma tiempo, no es tan fácil. no es tan fácil. Incluso para un chico de esa edad. Sí. Yo te digo, tal vez fue después de la high school, porque llegué como al grado 9 y yo creo que Empezando cuando, secundaria, sí. sí, entrando secundaria, eh, porque eso estaba así como, ¿cómo te podría decir? En piloto automático casi, la high Ujú. school. Pero cuando tú tienes que independizarte y tienes que velar por tus propios intereses, en ese momento fue como como blanco y negro. Tuve que decidir integrarme, porque yo de cierta manera aún pensaba, tenía esa mentalidad del inmigrante que, ¿cómo recuerdo a mi país? ¿Cómo recuerdo a mi gente? ¿Cómo recuerdo a mi familia? Y Ujú. quería No, volver. no, y que sepan todos que porque siempre consideran que los que nos vamos ya nos olvidamos de nuestro país y que no importa el tiempo que estamos por fuera, siempre hay una nostalgia de lo que Sí, fue y los sí. primeros años, seguro que uno siempre a veces quisiera dejar todo y quisiera uno volver atrás. Definitivamente, definitivamente, pero ahí eso es así como muy verídico, que tienes que tomar esa decisión. Si la tomas consciente, Sí, mucho mejor, sí, pero tienes que tomar esa decisión donde tienes que echar raíces donde estás y tienes que integrarte, total. no solo localmente, pero también a nivel nacional. Sí. Tienes que ser Eso parte de implica eso. aprender el idioma, entender, hacer amistades, Ujú. incorporarse al sistema para no quedarse, porque uno puede vivir por sécula, seculón en el lugar con documentos, pero si no haces amistades, si no entiendes cómo funciona y te integras al sistema político, económico, social, pues la verdad perfectamente uno queda como medio perdido en ese nuevo universo. Quedas aislado, de cierta manera puedes estar aislado. Y yo creo que las personas siempre buscan su comunidad. Buscas tu comunidad latina, si hay mucha gente de Guatemala, bueno, sea muy bien, si hay mucha gente de Colombia, perfecto. Pero en cierta manera eso es algo que trabaja contra de ti, Ujú. porque los pasos que vas a ir tomando
van a ser los pasos para que tú te puedas integrar. Y a veces, teniendo esos lazos muy cercanos a nuestras comunidades, a veces nos previene salir adelante. Porque, ¿qué es lo que pasa? El inglés. Tú solo vas a seguir hablando español. Ujú. La otra que pasa, tus vínculos sociales son muy importantes. Ahora, bueno, ahora está LinkedIn y todo eso, pero aún así Sí, tienes total. tienes que salir de esa caparazón, de esa de ese como, Y de ¿cómo esa lo zona podría de decir? confort y de eso que ya ha Sí, conocido, salir de esa burbuja, de porque esa también es burbuja, exacto. conocido que en estos países existe el barrio latino o la zona latina o la zona asiática o la zona hindú y mucha gente se queda ahí y no sale, porque perfectamente se pueden armar como pequeños pockets, ¿no? Esas zonas Exacto. donde puedes ir al mercado, hablar en tu idioma, pero Ujú. eso no hace que te integres y que te beneficies de todo lo que te ofrece el nuevo lugar. Hablemos de información, sigamos con la información. Si tú Claro. miras con retrospectiva, ya son varios años, y yo pienso que la información está incluso en YouTube y en las redes sociales, que ya gracias a Dios abunda, que, y hablando que seguro que tuviste oportunidad de hablar de tu experiencia y con tus padres, ¿qué te hubiera gustado o qué tú crees que hubiera sido importante para tus padres y para ti saber antes de ese viaje, por ejemplo? Mira, ese viaje fue así como, nos dijeron más o menos en un año y pasó en 6 meses. Entonces fue mucho más corto de lo que teníamos que haber viajado. Nos dijeron más o menos en un año van a estar en Canadá y no pasó así. Fue mucho más corto, algo que no sucede ahora, lamentablemente. Ahora se extienden los tiempos. Pero yo me imagino que tener ese conocimiento previo de qué esperar, si hubieras tenido a alguien que te guiara, a alguien que tú les puedes hacer esas preguntas del Total. ¿qué va a hacer con la familia? ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde puedo yo trabajar? ¿Qué ciudad es la mejor? El clima, cuéntenme. Esa conexión directa con alguien en Canadá, eso hubiera sido primordial. Claro. Porque lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los libros, en YouTube, es cuestionable. Muy, muy cuestionable. Qué bueno Y que lo informes porque yo también soy de esos inmigrantes. Bueno, ahora creo que se está hablando lo bueno, lo malo, lo feo, pero yo emigré hacia Estados Unidos hacia el año 2000 y apenas empezaba todo esto de las redes sociales y el flujo de información. Yo traté de adquirir la mayor cantidad de información posible que se conseguía en los libros, ¿no? ujú, Porque pues por ser estos países de alta inmigración, no de hoy, sino de años, sí, eh, había algo de información, pero igual, siempre hay muchos vacíos, pero hoy por hoy hay una gran información. Y yo también creo que mucha gente que ha pasado por esa experiencia y que esa experiencia no se pierda. Hoy por hoy, y esa también es la razón, gracias por compartirnos un poco de tu experiencia. Como ujú, hay gente que se ha comunicado conmigo y que sé, y hay nuevas ofertas, en medio de los últimos 2 años hay maneras de llegar a Canadá. En este caso específicamente hablemos de Canadá, que es el territorio que conoces y el que generó esta conversación. ujú. Y han surgido nuevas oportunidades, porque siempre Canadá es uno de esos países que, como yo anotaba al principio, la gente tiene gran interés, se sabe de su gran calidad de vida, de los beneficios, porque incluso es un país que quiere atraer siempre gente, porque de pronto la gente no sabe, pero es un territorio extenso, vasto, y todavía pues les interesa atraer mucho inmigrante. Sí. Cuéntanos un poco, porque hoy por hoy, 30 años después, tú has querido poner toda esa información y ofrecerla a la gente. Cuéntanos un poco de eso, Marco. Sí, mira, voy a empezar con algo así como, me gustaría que las personas que nos están viendo tengan cuidado para empezar. Hay Perfecto. mucha Bien. información en línea, Advertencia. Ujú. una advertencia, exacto. Hay mucha información en línea en YouTube donde hay personalidades que ofrecen el cielo, el sol y la luna,
que te dicen, ven a Canadá, el gobierno te va a dar una casa, vas a poder estudiar gratis, el gobierno te paga por traerte para acá, y muchas de esas cosas no son reales. No O son son reales. parcialmente reales, ¿no? Que O le dicen a parciales. uno la parte bonita, pero todo tiene es un proceso, no todo es mágica. Exacto, exacto. Entonces, a mí me gustaría que las personas, hay muchas personas que están calificadas para decir esta información y para compartir esta información. Esas personas, pues, me gustaría que se aseguren que son consultores de migración legales. Estos consultores de migración legales, el nombre y el apellido pueden ser buscados en el sitio del gobierno canadiense. Hay una base de datos donde ustedes ponen el apellido y el primer nombre, y si esa persona está calificada para darles ese tipo de información, va a salir ahí. O sea, siempre van a haber otras personas que, bueno, van a contar de su experiencia y eso no hay nada de malo. Está todo Claro. bien, perfecto. Pero cuando alguien te dice, tienes que hacer esto, aquello y esto, entonces ya es una consultoría del cual ellos no pueden hacer, porque hay mandatos legales que los previene hacer esas cosas. Entonces, quería empezar con esa advertencia porque sí me he dado cuenta en el último año que hay muchas personas en línea vendiendo el sueño canadiense, le llamo yo ahora, vendiendo el sueño canadiense, y es de que sí, ciertas cosas son verdades, pero te deja te ocultan mucha más información. Como Ocultan, porque decías tú. vamos a hablar, es cierto, vamos a hablar, por ejemplo, aprovecho tu experiencia y tu conocimiento y vamos a hablar de lo que es cierto. ¿Es cierto que Canadá tiene una política de inmigración y que necesitan gente? Exactamente, definitivamente. Necesitan casi 1.5 millones en los 3 años que vienen. Cada año más o menos medio millón. Eso es definitivo. Yo conozco alguna de esas razones, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué Canadá necesita gente? Yo voy aquí a hacer de inocente y que tú nos cuentes. Ya sabemos que es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué Canadá necesita gente? Mira, hay varias razones. Una de las razones principales son de que el país es extenso. Tiene que seguir creciendo económicamente. Ahorita hay muchas personas que están a punto de retirarse. Ya se están retirando. Entonces están dejando un gran espacio laboral abierto. Están dejando ese espacio laboral abierto para que otras personas puedan venir, integrarse y llenar ese espacio. Y Canadá, si Canadá no hace nada acerca de esto, acerca de traer inmigrantes para acá, va a haber un déficit. No sé cómo se Claro, dice. un colapso económico y un déficit, claro, porque Sí, ya se ha hablado que el país también, como muchos otros, no solamente Canadá, incluida Europa, la gente está envejeciendo. Ahí me incluyo sí, yo, estoy envejeciendo. Hay estamos. que llegar otros jóvenes a que vengan también a fortalecer el sistema, porque, y es un país también que promueve también, pues ojalá, te digo, veo por ejemplo que les gusta mucho que sean familias porque Sí, veo que tengan hijos. Ahí pareciera que aplicamos los latinos. sí, definitivamente. Mira, hay varios programas que están disponibles para muchas personas que puedan venir. Hay programa de trabajo, hay programa de estudio, hay programa de negocio, y cada uno de esos programas tienen requisitos y tienen cosas positivas que mucha gente podría calificar. Digamos, por ejemplo, el estudiante. Bueno, el estudiante puede venir por 1 o 2 años a estudiar, a sacar un diplomado, un posgrado, qué sé yo. O simplemente aprender el idioma, que también es hoy por hoy básico. Mucha gente quiere tener la experiencia cultural y de paso adquirir el idioma, como en este caso el inglés, tan necesario en el mundo de hoy. Exacto, exacto. Pero cuando vienes y estudias inglés, el gobierno no te ayuda para que te puedas quedar. Ah, ok. Sí, porque es un estudio de lengua. El estudio de lengua, ellos no mucho ayudan con eso. Ok. Pero si es un estudio, como te decía, cualquier otra cosa que tú has estudiado o A digamos que, nivel por ejemplo, profesional o dentro sí, del campo de de- estudio, trabajo de la persona. o incluso un recién salido de preparatoria o bachillerato, no sé. Ah, Sí, puede venir a estudiar 2 años, qué sé yo, sacar un diploma. El gobierno
te da un permiso de trabajo por el mismo término de lo que estudiaste. Entonces, si Ay, vienes espérame, a eso me gusta. sí, Espérame. Entonces, si yo voy por 2 años, ¿el gobierno luego me ofrece 2 años una vez termine mis estudios? 2 años y lo puedes extender a 3. Claro. Y ahí ya habría otra legalidad. Claro, no vamos a entrar en Honduras, pero me refiero que ya habría otra legalidad porque si ya estoy trabajando con una compañía, por lo menos en Estados Unidos, ya puedo empezar a tramitar mi residencia americana a través de esa compañía. ¿Funciona así en Canadá? No sé. Mira, sí, algo así. Como funciona aquí es algo muy similar. Cuando tú ya tienes el primer año de trabajo, digamos que tú ya tienes el estudio terminado. Sí, sí. Ahora trabajas un año. Después de ese año puedes optar para un programa que se llama Canadian Experience Class o CEC. Ese programa, literalmente lo que anda buscando el gobierno es retener a estas personas que tienen la experiencia canadiense y ahora no solo la experiencia canadiense de estudio, pero de trabajo. Claro. Porque hay una preparación, es decir, si ya los han preparado, ya dice esta persona está preparada en este campo, ¿por qué no retenerla y traerla para el país? Aunque creo que en Canadá hay oferta para todo, ¿no? Desde los trabajos, a mí me parece que en medio de esta pandemia, porque está pasando en Estados Unidos, Sí. que como tú lo acotas, la pandemia también tuvo una revaluación para muchas personas, unos ya se retiraron, pero creo que hay a todo nivel, desde el trabajo más sencillo Sí, hasta los exacto. profesionales, médicos, enfermeras, profesores. Hay una necesidad en el Hay mundo. una necesidad extensa. Estamos hablando de personas que trabajan en McDonald's, de personas que trabajan en McDonald's, que trabajan en los campos agrícolas, en las farms, trabajan choferes de camiones, doctores, enfermeras. El listado es increíble. El listado es increíble. Entonces, pero cada uno de ellos está situado en un tipo específico de trabajos, de una categoría de trabajos. Entonces, digamos, por ejemplo, hay un programa que se llama PNP o Provincial Nomination Program. Este programa literalmente es el gobierno provincial te da un listado de trabajos. Y ellos dicen, en esta provincia, en Alberta, estas son las posiciones, estos son los profesionales, estos son los trabajos que necesitamos. Pueden ser obreros, pueden ser soldadores, lo que sea. Entonces, Una pregunta, y a ver, ahora vamos porque esta es la información valiosa que tú nos estás compartiendo para tantos hispanos que también sueñan con venir a un país como Canadá en este caso. ¿Dónde podemos primero? ¿Cuáles son los criterios que aplican para uno? Porque ya sabemos que hay engaños que lo presentan muy fácil. exacto. ¿Y cuáles son los criterios que aplican para esto? ¿Necesito saber inglés o francés, por ejemplo? Si están disfrutando de esta conversación, espero nos regalen un like y ojalá su suscripción para poder seguir trayendo más charlas como estas. Amigos entrañables, gracias. Por ejemplo. Necesitas saber un poco de inglés y francés, como mínimo. Por lo menos hay un examen de inglés que se llama IELTS, IELTS. Ese examen, para los profesionales estamos buscando un 6 para arriba. Para personas que hacen trabajos, digamos, de campo o en McDonald's o qué sé yo, es un poco más bajo, de 3 Claro. o 4. Entonces, si es necesario un inglés, por lo menos un inglés básico. No estamos hablando que necesitas sacar una maestría para Claro. poder venir a trabajar aquí, no. No, 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 no es así. Pero sí necesitas un inglés para poder, por lo menos, comunicarte en lo primordial, en lo primordial. Mira, evidentemente tú nos has dicho que además estas son ofertas que las hay, son legales y están, incluso lo voy a anotar acá para que me pases el dato y lo voy a poner acá, que hay un website, porque Sí, esto está centralizado por el gobierno. Hay un lugar donde la gente podría buscar estas oportunidades. Ahora, ahí entras tú, porque veo que después de tu experiencia como hispano, porque como es un sistema nuevo, no solamente basta con buscar estas oportunidades que abiertamente, porque son de conocimiento público, es un website donde puedes mirar, pero como es un sistema nuevo,
Y ahí creo que es donde es muy importante el trabajo de consultores como lo que tú estás haciendo, que la gente que no conoce el sistema no se pierda y pueda recibir una guía. Cuéntanos desde cuándo y qué estás haciendo, porque sé que eres uno de esos hispanos que estás acompañando, asesorando como consultor a quienes quieran emprender este camino de la inmigración legal. Exacto, exacto, definitivamente. Mira, fíjate que tengo una página de Facebook que la hice hace años atrás, tal vez unos 10, 8 años atrás. Ujú. Y el punto era de compartir dentro de Canadá, compartir noticias, información, lo que sea del mundo hispano. Ujú. Bueno, la gente, muchas personas llegaban y me decían, ¿cómo hago? Ayúdenme, por favor, ¿cómo llegó usted para allá? Eh, ¿Conoce a un señor que se llama Carlos, que vive en esta? No, no lo conozco. Claro. Pero ahí nació un posible sueño para mí, porque yo dije, me gustaría ayudar a estas personas, pero no tengo, no soy competente ahorita para poder ayudarlos. Tiene que haber un tiempo en mi vida en la cual yo le voy a dedicar el tiempo necesario para poder sacar certificación y la licencia necesaria. Ya teniendo estas certificaciones y la licencia, yo fácilmente puedo ayudar a estas personas. Ujú. Entonces, ahí nació ese sueño de poder ayudar a personas, porque era las personas que Total. me decían, mire, me decían unas situaciones y unos casos bien precarios. Entonces yo miraba aquí a mi alrededor y decía, bueno, aquí hay muchas oportunidades para las personas trabajadoras, para las personas que quieren salir adelante. Yo sentía que era así como parte era mi responsabilidad poder ayudar y extender esa Gracias, mano. gracias por mencionar ese compromiso, porque es la razón por la que yo me identifico contigo, porque veo que hay otras comunidades que también son inmigrantes, tanto en Canadá, Estados Unidos, Australia. Por ejemplo, hablemos de las comunidades, rápidamente un ejemplo de las comunidades asiáticas. Y veo que ellos se ayudan muchísimo. El uno tira, jala al otro. Y a mí me parece que nuestra comunidad hispana está un poco dispersa. Claro que hay proyectos aquí y allá, pero me parece que es muy bonito cuando uno alcanza un estado personal, un momento de vida en el que uno dice, creo que puedo dar de vuelta lo que yo ya he alcanzado y puedo aportar con mi experiencia. Exacto, exacto, definitivamente. Y desde ese punto entonces fue que yo dije, bueno, hagamos algo. Y sí, puedes sacar la licencia, las certificaciones y todo eso. Y hace más o menos 2 años empecé a ayudar a personas. Empecé a ayudar a personas no solo latinoamericanas, pero de otros lugares, Jamaica, Turquía, eh, India. Que yo te voy a decir algo, Ujú, ujú, las personas de la India con bajos recursos vienen acá ujú. porque ellos ya han elaborado un plan. El plan de ellos es venir a estudiar después, porque por medio del estudio es la forma más rápida y más directa de poder venir. Es costoso, definitivamente, pero ellos toman préstamos de banco en la India. Cuando vienes aquí, tú estudias y trabajas. Y estamos hablando que empiezas a ganar dólares. Obvio que tienes que vivir aquí, tienes que subsistir y todo, pero $1 aquí es más allá. Por supuesto. Entonces, Y me gusta que yo sé, y sí, sí, podemos hablar de varias maneras de inmigración, pero me gusta, y yo también siempre sugiero el estudio. Digo, no todos tenemos la oportunidad de escoger, ¿no? Algunos inmigran por necesidad económica, política, y eso no da espera. Hay otros que inmigran por una oferta de trabajo, esa sería sí, ideal. es Pero hay ideal. otros que inmigran por amor, porque se enamoraron de Sí, alguna ha persona de esos pasado. países. Y también sería, entre comillas, ideal. Y hay otros que buscan
la manera legal de llegar y, por ejemplo, un camino muy directo y me parece bastante conveniente es el estudio. Porque Sí. llegas a estudiar, no llegas a un aeropuerto donde miras para dónde es el norte, para dónde es el sur, como cuando llega un inmigrante con su maletita a buscarse la vida, como muchos hispanos, sino que si se hace un esfuerzo y si esa persona tiene cierto nivel educativo o experiencia laboral en nuestros países, ellos no saben que tienen un camino más directo y que al momento de inmigrar podrían empezar desde arriba, un poco más arriba y no empezar a conocer las etapas duras donde tú llegas totalmente desorientado. Y una de esas es el estudio. Exacto, exacto. Muy fundamental. Y tú lo dices muy perfectamente, porque es cierto, para unas personas se les facilita ese método, ese camino, pero no para todos. Los trabajos donde tenemos obreros que quieren venir y se les dan esas oportunidades. Te voy a pasar el enlace del banco de trabajo del gobierno canadiense. Ese banco de trabajo del gobierno canadiense, ahí literalmente puedes ver tú todos los trabajos que están disponibles. Hay una excepción ahí, hay una checkmark, una cajita que tienes que hacerle el check. Esa cajita te va a leer LMIA, ¿ok? Ese LMIA, eso es los trabajos disponibles para todas las personas que están afuera de Canadá, ¿ok? Y te digo, ese LMIA lo que significa es Labor Market Impact Assessment. Okay. Labor Market Impact Assessment. Eso es un permiso que los empleadores han obtenido del gobierno canadiense para poder contratar a personas afuera de Canadá y traerlas acá. Me estás Entonces, hablando, a ver si parafraseo y entendí bien. sí, sí, sí. Estás diciendo que hay ciertos trabajos que el gobierno canadiense favorece un poco más que otros para inmigrar. ¿Entendí bien? ¿Basado en la necesidad del país? ¿Te entendí bien? ¿O? Algo así, mira, digamos que por ejemplo yo tengo una compañía de, qué sé, de limpieza. Una compañía de limpieza y no me doy abasto. O sea que necesito más trabajadores. Tengo 10 trabajadores, pero yo tengo que conseguir más contratos. Tengo muchos contratos, pero no me doy abasto. Entonces, yo voy, pongo un anuncio en el periódico y trato de conseguir a personas. Y Sí. nadie aplica porque nadie quiere hacer esos trabajos. Y Entonces, esto no es una historia, tú lo estás contando como si fuera un cuento, pero es la realidad del día de hoy. Yo sí, tengo gente en Estados Unidos que han querido poner un pequeño negocio como un café, un restaurante, y no lo pudieron abrir a último minuto en medio de la pandemia porque no ha habido personal. Y ya ha pasado un poco de la pandemia y todavía hay lugares que ponen aviso. Atendemos hasta las 2 de la tarde porque no tenemos personal. exacto, exacto. Eso es literal vivido. Esa Entonces, situación es de los últimos 2 años. Yo nunca había visto algo como esto. exacto. Entonces, como empleador, yo le digo al gobierno, miren, yo estoy tratando de contratar a alguien aquí local, pero no hay nadie que llene la posición, no hay nadie que ni siquiera aplique. Entonces, ustedes tienen que ayudarme para poder dejar que yo contrate a alguien afuera del país y que llene esa posición. Entonces, no es que favorezca, pero es un permiso que el Pero gobierno le facilita, da. claro. Y esos Exacto. permisos serían, te pregunto yo aquí de curioso, ¿esos serían a largo plazo o son uno de esas como temporales, entre comillas? Puede ser de 1 a 2 años, a veces son 6 meses, a veces son 8 meses. Pueden ser trabajos temporales o pueden ser trabajos, así como te decía, un poquito más largos, de 1 o 2 años. Y a veces son trabajos temporales cada año, recurrentes, Recurrentes. recurrentes. Entonces, digamos, 6 meses al año, la persona viene a trabajar 6 meses, se regresan. El próximo año, otros 6 meses, se regresan y así eh, así consecutivamente. El único problema o detalle de eso es de que no hay un camino muy directo a la residencia, pero esos son trabajos temporales.
Ahora, trabajos así como de un año para adelante, puedes establecer ya las razones para pedir la residencia. Eh, a manera general, yo te digo, habría una zona donde tú, estoy haciendo ¿no? Me imagino, porque son preguntas que me han hecho. ¿Habría un lugar en especial donde tú aconsejarías? Yo sé que tu experiencia es en el área y en la provincia de Alberta, pero ¿habría alguna zona? ¿Tú en este momento en Canadá recomendarías más Quebec que Vancouver o más Vancouver que Edmonton? No sé. Sí, mira, ahí tiene que ver con muchas cosas, porque también estamos hablando del costo de vida. El costo de vida en Vancouver es altísimo. El costo de vida en Toronto es altísimo. Ujú. Entonces, yo recomendaría provincias más centrales. Manitoba, Saskatchewan, Alberta, eh, incluso posiblemente Quebec, donde el costo de vida es un poquito más bajo. Ujú. Ahora, digamos que si tú vienes con trabajo, si Ujú. tú vienes con trabajo, entonces y es un trabajo que te te van a pagar lo necesario para vivir en esa ciudad, entonces no hay ningún problema. Pero sí tenemos que tomar en cuenta el costo de vida. En Vancouver estamos hablando que rentas un apartamento por más o menos unos $2,400. Ujú. Un apartamento de una habitación. Yo lo sé. Que no dejemos que eso asuste a la gente que nos esté escuchando, porque yo también, y eso lo cuento también en mi experiencia americana, que también recordemos que como en nuestros países, una cosa es vivir en la capital, otro vivir en una provincia o en un pequeño pueblo, y yo pienso que los salarios siempre se ajustan a las necesidades del área, ¿no? Una cosa es vivir en Ciudad de México y otra cosa vivir en Puebla, por ejemplo. Y pero imagínate que yo te contacto porque Ujú, tengo interés en explorar ujú. mis posibilidades para emigrar a Canadá. ¿Qué factores o qué más o menos tú me preguntarías para determinar cuál sería lo que más me conviene? E incluso para determinar si Canadá sí es mi lugar o de pronto no lo es, porque yo pienso que una consultoría seria, profesional, es cuando a uno le evalúan y uno le dice, estas son las Exacto. posibilidades, y también cuando decirle, ¿sabe qué? No le aconsejo Canadá, Sí, exacto. basado en el caso individual, Sí. porque Y creo eso que es muy no hay importante. medicina que aplique a todos. Es muy importante porque cada persona es una historia diferente. No puedes tachar a todo el mundo o puedes pintar a todo el mundo con el mismo pincel. No lo puedes hacer. Entonces, yo te preguntaría cuáles son tus objetivos. ¿Por qué primeramente quieres viajar de tu país? Ujú. ¿Cuáles son esas razones? Las razones son monetarias, quieres un mejor estándar de vida, las razones son alguna persecución del gobierno, o alguna persecución de alguien que te está amenazando la vida, quieres vivir una experiencia diferente. Entonces, eso va a determinar muchas cosas. Eso van a ser las primeras preguntas. Tu objetivo principal, ¿por qué quieres migrar? Otra cosa que te hiciera una pregunta yo es tu nivel de inglés. Porque, como sabemos, en Estados Unidos hay muchos lugares donde tú puedes seguir hablando español. Sí. En Canadá no es así. En Canadá no es así. Aquí tienes que, por lo menos, entender lo básico. Y tal vez no tanto así lo básico, pero sí tienes que tener eso en cuenta, de que es un camino. O sea que, digamos que empezamos la consultoría hoy, no te vas a venir en 1 o 2 meses. Eso va a tardar un poquito más. Entonces, si hemos decidido de que tu camino es Canadá, que tu objetivo es Canadá, entonces empezamos a dar un plan de trabajo. Ese plan de trabajo va a dictaminar qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer desde el punto de vista de acción? Ujú. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder llegar y trazarte esa meta y decir, bueno, el próximo año en esta fecha voy a estar en Canadá? O por lo menos voy a hacer todo lo posible de mi parte para poder llegar ahí y llenar los requerimientos necesarios. Ya comprendiendo eso, yo te preguntaría a ti, ¿qué te gustaría hacer aquí? O sea, ¿con qué mente vienes? ¿Vienes
a querer trabajar, quieres a querer estudiar, vienes a, o nada más solo quieres conocer primero y saber si este país es para ti. Te Exacto. tendría que decir muchas cosas sobre el clima, te tendría que decir el costo de vida, te tendría que decir cómo se maneja aquí la cultura, cómo se maneja aquí los primeros días. Si tú vendrías aquí, ¿qué es lo que encontrarías? ¿Cómo mirarías la ciudad? ¿Qué es lo que tendrías que hacer para poder no solo vivir, pero vivir, no digamos cómodamente, pero digamos vivir tal vez de un estándar de vida del cual tú vas a poder comparar o mejorar del que tú vienes? Mejorar, porque yo también creo que todos quien quiere dejar su país o inmigra es porque busca por lo menos mejorar, porque también creo que hay casos, y todos los conocemos, donde en algún momento la persona viaja o inmigra y su situación se ve empeorada, pues se ve peor que la de donde viene, y yo creo que en esos casos es muy válido o no salir o regresar al país. Exacto. Pero pienso que es muy válido chequear y siempre la persona asesorarse. Asesorar. Y yo estamos haciendo, y mira que yo puse una situación hipotética donde yo te quiero consultar, porque a mí me parece que una consulta profesional seria evalúa todos los factores, como quien Exacto. cuando uno va a un profesional, a un médico y le dice, esta cirugía es para usted, esta cirugía no se la recomiendo. Eso pienso que hace un consultor o una agencia que acompaña y asesora de manera profesional. Y te voy a dar una pequeña anécdota. La semana pasada platiqué con una chica de Venezuela Ujú, y me preguntaba a ella, bueno, qué razones, qué podría ella hacer. Y yo le pregunto, bueno, cuéntame de ti un poco. ¿Cuáles son los motivos? ujú, ujú. ¿Cuál es tu vida ahorita? ¿En qué círculos te mueves? En temas de qué es lo que haces, de qué trabajas, qué es lo que te gustaría hacer, tu salud, la salud. Ella es muy delicada de salud. Ujú, Ella tiene los doctores específicos que le ayudan a ella y han venido mejorando mucho, ujú, de año a año. Y esos doctores llevan un control extremo con ella. ujú. Entonces yo le digo, no sé si eso sería bueno. No sé si Conveniente dejar ahorita eso. sería bueno para ti migrar, porque los doctores te llevan un control increíble. Y eso, yo no digo que el sistema canadiense de salud sea mala o buena, no, es diferente. Exacto. Y ellos no te conocen. Ujú. Entonces, es ahí el punto donde cada persona tiene que Evaluar autoanalizarse. los pros y los Exacto, contras. exacto. Porque sí, yo pienso que de esta charla, si algo también se obtiene, es que la gente no solamente se entusiasme, porque creo que todos nos entusiasmamos y como cuando estamos enamorados y solamente evaluamos la parte bonita. Pienso que un proceso de inmigración hay que sentarse, hay que escuchar. Creo que hay mucha información e incluso este tipo de consultorías donde uno tiene que sentarse y evaluar lo bueno, lo malo, y que alguien te hable de manera eh, mm, franca. Todos sabemos, y ya han pasado muchas historias, y aquí podríamos contarlas todos, de cuando, creo que ahorita se habla más francamente, Marvin, pero ahora es muy dado del ser humano contar únicamente las partes bonitas, y a veces se solía ocultar mucho la parte difícil, y hoy por hoy conocemos que irse a vivir a Francia, a París, no es ni bueno ni malo. Hay que mirar cuáles son las circunstancias, que si tus circunstancias de vida es por debajo de lo que tú esperabas o tenías en tu país, pues no tiene sentido haber dejado tu cultura, tu idioma, tu gente, y que una inmigración y un plan serio es porque consideras que tú vas a estar mejor. Exacto, exacto, definitivamente, definitivamente. Han habido casos donde las personas vienen y se dan cuenta que en verdad esto no es para ellos. Porque muchas personas dicen, tengo que empezar desde cero.
Ujú, ujú. Pero en verdad, tú nunca empiezas desde cero. Así es, yo también digo lo mismo, nunca. Es decir, a veces la gente se olvida como profesionales y dice, no, es que ya si yo soy médico en Honduras, ya no puedo hacer acá, olvídate de tu pasado. Y yo no creo, porque sigue siendo ese conocimiento que si temporalmente tienes que limpiar el piso o arreglar coches, pero si tú eres médico, vas a ser médico en cualquier lugar, que hay un proceso y una transición, pero que nunca olvidemos y encemos en saco roto lo que ya hemos hecho en nuestros países de origen. Exacto, exacto. No, yo no, literalmente no lo pude haber dicho mejor que tú. Es que me parece muy importante hablar con seriedad y darle a la gente expectativas reales. Sí, Tú llevas 30 años de inmigraciones a Canadá y sigues en Canadá. Para mí ese es un indicativo que tú consideras que es el lugar correcto para ti. Cuéntanos, háblanos y ahora quiero escuchar cosas bonitas. ¿Qué te ofrece Canadá? ¿Por qué tú sigues en Canadá? ¿Y por qué no? ¿Por qué sí, hoy por hoy Canadá sigue siendo tu casa cuando podrías irte ahora a cualquier otro lugar? mira, efectivamente, para mí es un lujo poder salir tal vez a cenar o ir donde mi madre tal vez y venir a la casa a las 2, 3 horas de la madrugada, poder caminar en la calle 2, 3, 4 de la madrugada y sé que nada me va a pasar. Seguridad, número uno, que Seguridad es nuestros increíble. países son maravillosos, pero creo que tenemos un gran problema de seguridad. La seguridad es algo que es un lujo, Ujú, es un lujo. La seguridad, el sistema de salud, el sistema de salud es primordial. Yo sé que en los últimos años, tal vez en el último año, ha habido así como lo que trajo la pandemia, ¿no? Lo que trajo la pandemia fue un estrés increíble a todas esas personas que trabajan en el campo de la salud, enfermeras, doctores. Entonces, sí, el sistema de salud ha bajado un poco de calidad, pero no porque no es bueno, ujú. porque el estrés que se le ha puesto ha sido increíble. Pero eh, cuando uno se enferma, tú vas donde el doctor, tú vas al hospital y es algo que no facturan, o sea que no te cobran. Tú vas ahí cuando te enfermas, si te hacen una cirugía, te la hacen y bueno, te regresas a casa y no es un privilegio que porque tienes el seguro A o porque tienes el seguro B, nada que ver. Ujú, Aquí todo el mundo tiene que tener la salud. ujú, Es algo parte de los derechos de las personas acá. Tal vez la otra cosa es el sistema educativo es muy bueno. ujú, Hay mucha gente que tiene un alto nivel de educación acá, ujú, eh, que le ayuda a las personas que, bueno, digamos que a los jóvenes que están en preparatoria, que están saliendo en sus carreras adelante, bueno, los padres literalmente, usualmente, ya han pasado por ese proceso. Entonces les ayudan de una manera que puedan salir adelante y el verano es increíble. Sí, sí, lo sé. El verano en Canadá se pone, hay un ambiente festivo y Sí, todas partes la calle, hay eventos culturales sí, e incluso, mira, yo estoy en Estados Unidos, tú estás en Canadá y yo también creo que el nivel de vida, pues es un alto nivel de vida muy similar, pero sabes que yo siempre considero, yo estoy en Estados Unidos y estoy contento donde estoy, pero sabes que sí le doy un punto más a algo. Los que tengan hijos, yo no tengo hijos, yo tengo sobrinos que están en Colombia, pero a mí me parece que el sistema canadiense, que eso es algo que Estados Unidos tiene que reevaluar, me parece que es muy favorecedor y muy conducente a quien tiene hijos. Me parece que tener chicos es lo más normal. El mundo se basa en que la sociedad tenga futuras generaciones y por lo que yo he ido y he escuchado y he visto en mis viajes a Canadá, se promueve incluso y se favorece que uno de las dos personas se pueden quedar en casa. En Estados Unidos está complicado esa parte de cuidar niños
y hay un cierto, y corrígeme tú, yo estoy hablando de algo que es lo que yo he visto, hay como un dinerito que se entrega mensualmente para una persona que tiene hijos. Sí, correcto. Fíjate que el gobierno federal ha hecho que por cada hijo que tengas, te da así como una, ¿cómo se podría decir? Es un child welfare, se llama, para el bienestar del hijo, para Ajá. el bienestar del hijo. Y ese child welfare o bienestar del Es hijo mensual. es mensual, sí, por cada hijo que tienes. Por cada Sí, hijo yo lo que sé, tienes. porque en Estados Unidos, pues cada año cuando hacemos los impuestos, los taxes, pues hay pero la verdad, los beneficios que yo he encontrado en Canadá para mis amigos que tienen hijos, creo que sí es un ambiente conducente, que incluso invitan a que uno pueda tener hijos. Sí, exacto. Es primordial porque fíjate que ese dinero que te da el gobierno te ayuda. Digamos que, por ejemplo, yo tengo dos hijas Ujú, y a una la tengo en taekwondo y la otra está en clases de baile. ujú. Entonces, ¿tú de dónde crees que sale esas clases? ¿De ese dinero sale de ahí? Yo lo Perfecto. puedo pagar de mi bolsa, sí, pero es algo como un bono adicional, como una ayuda adicional que ellos te dan si los quieres poner en algunas clases, si quieres pagar daycare, cualquier cosa que tú necesites, ahí está esa mensualidad. Ujú. Entonces sí, es muy correcto e incluso hay unas provincias que te ayudan encima de esa cantidad, te dan un beneficio adicional puesto y tanto no llegues a un límite de que no produzcas más de una cantidad de dinero. O sea que personas que tal vez, se podría decir, de bajos recursos. Mm, sí. Entonces, la provincia les da a ellos un poco más de dinero. Y una cosa que te iba a decir anteriormente que no lo dije muy bien, la oportunidad. Por eso, una de las razones por qué todavía estoy aquí. Porque aquí, si tú quieres trabajar duro, si tú tienes una misión de educarte, o digamos que tú ya tienes la educación, o de trabajar duro, no importa educación o de trabajar, no importa, Ujú. tú puedes llegar muy lejos, puedes llegar muy lejos. Si a ti te gusta lo que haces, tú te enfocas y trabajas con pasión y dedicación, puedes llegar muy lejos. Hay muchas personas que trabajan poniendo cemento, que ganan ¿qué? 75, $80 la hora. Lo sé. Y pasa un fenómeno también, porque es que en los países desarrollados no se habla mucho, pero yo sé que incluso conozco gente en Canadá que han optado por estos trabajos, porque como mucha gente se fue por el lado de las universidades y a veces un carpintero, un obrero y estas personas que tradicionalmente en nuestros países no ganan mucho, en un país como Canadá, sé que incluso optan por estos trabajos porque es donde más demanda y más dinero se está pagando. Sí, exacto. Mi hermano es, es supervisor de mantenimiento de elevadores. Por ejemplo, trabajos de esos técnicos que no requieren, sino pues claro, de cierta preformación y a veces, porque en nuestros países subimos un poco de universities y yo me he sorprendido que hay personas que incluso o ganan más con este tipo de trabajos. Sí. Mira, yo pienso que esta charla ha sido generada porque hay interés de Canadá por Canadá y lo seguirá viendo, pero sobre todo porque en este momento he visto una fuerte inmigración y que las oportunidades las hay, pero que es muy importante la gente se informe con gente seria como tú. Y aquí quiero hablar de eso. Entonces, ¿dónde te podemos contactar? Porque a mí me parece, esta charla es apenas una charla superficial y quiero dejar esto muy claro. Fue una charla somera donde hemos presentado las oportunidades que presenta Canadá, pero que también es muy importante evaluarlo de manera individual, bien sea con una persona como tú o un profesional que de verdad asesore y que no realmente solamente le cuente historias ¿no? fantasiosas o pajaritos en el aire, decimos en Colombia. Pajaritos en el aire. No, no, Cuéntanos tú muy dónde te podemos acertado. localizar.
Mira, me pueden localizar, tengo una página en Facebook, se llama Enkendo Immigration. También me pueden encontrar en Instagram y me tienen ahí como Marvinci con el guión bajo, Marvinci guión bajo. Aquí está saliendo en pantalla, ahí lo estoy poniendo, así es. Muy bien. También me pueden encontrar, me pueden mandar un correo electrónico a marvinci@enkindleimmigration.com. Y también les puedo dar mi WhatsApp de negocio. Eso sí te lo voy a tener que dar después porque no me lo he memorizado. No te preocupes, yo pienso que ya están los medios ahí para que alguien que pueda hablar contigo o cualquier otra persona. La invitación es que medir y valorar su caso específico e individual, porque el caso del vecino, del primo, del conocido, del que te contaron, son casos totalmente diferentes. Y qué bueno escuchar historias exitosas, pero cada persona tiene un camino muy personal. Y en tu caso hay dos cosas que yo voy a resaltar, Marvin. Primero, el conocer a alguien que conoce los intríngulis de ser, en este caso, hispano inmigrante, porque la has vivido en carne propia. El poderse comunicar uno en su idioma, porque hay mucha gente que asesora, pero están en otros idiomas, en este caso mayoritariamente en inglés. Y que ojalá pueda encontrar uno una persona honesta y sincera con la que uno le pueda contar su situación real, no se guarde el nada para obtener el consejo más favorable. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Carlos. Te quería agradecer porque en verdad eso es singular. Muchas veces, si tu proceso va a ser exitoso o no, tienes que hacer así como un libro abierto y literalmente platicar y decir todo lo que te ha pasado o por lo menos la situación en la que vives, cómo te puede favorecer o te puede no favorecer tanto, pero siempre hablando con la verdad, porque la verdad, como dicen por ahí, nos va a dejar libres. No sé si lo dije correctamente, pero bueno. Sí, no, la verdad nos hace libres y nos evita equivocaciones en el camino, porque muchas veces no contamos todo. Eso es como cuando vas al médico y no le cuentas que estás tomando una medicina o que te van a hacer una cirugía, pero se me olvidó decirle que sufro de la presión. Es decir, hay que ser muy honestos y poner el caso individual bajo la lupa de una persona, pero siendo muy honestos. Marvin, ha sido muy interesante hablar contigo. Yo tengo una experiencia americana. Me ganaste tú hasta en años porque ya llevas muchos años y qué bonito encontrar otro hispano que también está genuinamente interesado en este caso en proveer la mejor experiencia y la mejor guía. Exacto. Muchísimas gracias, Carlos, por tenerme aquí en Amigos Entrañables. Ha sido un gustazo. Y ya sabes, en cualquier otra ocasión, aquí estamos disponibles para poder colaborar con información y más que todo, extendiendo esa mano para las personas que tienen ese sueño, tienen esa idea. Déjenme decirles que no es imposible, pero sí es un proceso. Y el proceso tiene que ser serio y legal. Entonces, aquí estamos para ayudarles y un abrazo a Carlos. Muchísimas gracias. Marvin, muchísimas gracias a ti. Bendiciones. Amigos, no se despidan sin darnos un like. Y si nos creen merecedores de su suscripción, es absolutamente gratis y para nosotros esa es la mejor recompensa. Gracias, amigos entrañables.